Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. En Lanús te ayudamos a pagar tus tasas municipales sin salir de tu casa. Llama al 4229-2502 y un operador te guiará en el proceso de pago. Informate en www.lanus.gov.ar/mejor desde casa. Hace tu parte. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos arrancando otra semana en Asuntos Pendientes. Está Charlie, está Tommy, está todo el equipo para arrancar en este día previo a lo que va a ser la nueva cuarentena de en fase 1, tal como ya fue anunciado y que entra en vigencia mañana. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Paula, Bien. Charlie? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, acá con toda la expectativa de qué va a pasar a partir de mañana. Tomás está en Bolívar, esto muchos no lo afecta, el interior de la provincia de Buenos Aires obviamente no está en la misma situación que nosotros. Charlie está en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy en el Gran Buenos Aires, así que tenemos como un poco repartido cada Bastante uno, ¿no? Desde dispersos un lugar como ven esto o cómo se va a desarrollar. Francamente, mi expectativa, Paula, cortito, no es muy distinta de lo que ha sido los últimos 100 días. Yo estoy ateniéndome 100% a la cuarentena, sin moverme de mi casa más que para ir a hacer compras esenciales y buscar a mi hija cada una semana y volver acá a La Matanza y vuelvo. Es todo lo que he hecho en estos últimos 100 días y no creo que cambie en absolutamente nada. Supongo que muchos estamos en eso. Tomás en Bolívar está más libre, Acá estamos ¿no? en fase 4, Paula. Ya deberíamos o podríamos estar en fase 5. Se duda un poco por la cuestión de la barriga y la gran cantidad de casos que ha presentado en este último tiempo. Por eso los controles, estamos muy cerca, pegados a la barriga nosotros, entonces los controles están siendo bastante exhaustivos en los ingresos, pero después se permite hasta las 18 horas la circulación, los comercios están abiertos, es como una fase 5 adaptada. Bien. Bueno, ya estoy viendo acá en nuestro Zoom al secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, a Gabriel Fuchs, porque claro, hay muchas preguntas en base a cómo van a ser los controles, qué va a pasar a partir de mañana, qué pasa si no tengo el permiso, etcétera. Por eso, bueno, queremos profundizar. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con Tomás Urrutia y con Carlos Sueldo. A ver, ¿qué es lo primero que tiene que saber la gente, sobre todo del AMBA, ¿no? El que vive en Capital y en el Gran Buenos Aires, para movilizarse a partir de mañana? Bueno, lo primero que tiene que saber es que a partir de las 0 horas de hoy los controles van a ser muy estrictos. Volvemos a un nivel de control como el primer mes y medio, digámoslo así, de la cuarentena. ¿Qué quiere decir muy estricto? Bueno, en primer lugar, el que no tiene un permiso adecuado no va a poder transitar por estos 16 días entre el 1 y el 17 de julio. También vamos, en realidad, pero se más fuerza el secuestro de la persona que esté en situación adecuada o una etapa anterior. Se secuestraron 5.000 autos devueltos, es decir, se entrecorta un poco, se entrecorta un poquito y es una pena, no sé si ustedes, si soy yo. A mí también se me entrecorta. Se entrecorta. Bueno, hay que amoldarse un poco a esta nueva manera de hacer radio. Decía entonces que vuelven los secuestros de autos, tal como veíamos al principio, los autos secuestrados allí en los controles, vuelven los secuestros de autos que pasan a disposición de un juez. Va a volver
y los juzgados, aquellos que no tengan ser notificados y va a ser detenidos, pero sí va de tipo judicial. Claro. Gabriel, decir, vamos a ver si podemos desconectarlo y conectarlo para ver si esto mejora, porque la verdad es que hay muchísimo interés. Se está cortando. En esto. Así que le proponemos que corte y vuelva a conectarse, a ver si tenemos mejor suerte. Ahí está, bueno. Hablábamos con el secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, ¿no? Primer punto a tener en cuenta, mañana, hasta ahora era igual, pero se intensifican los controles y además se reduce la cantidad de gente que va a poder acceder a estos permisos, que es solo las 24 actividades esenciales. En un ratito vamos a repasar, digamos, cuáles son las diferencias con la cuarentena anterior, ¿no? Con la primera fase anterior, donde ahora hay algunas actividades que están incluidas que no estuvieron incluidas en la primera fase, ¿no? Sí, es más una primera fase adaptada esta, Paula, si querés. Y implica, ¿no?, una nueva solicitud de certificado que hasta, hace menos de un mes, cuando se intentó reducir la circulación en lo que es la zona del AMBA, se pidieron nuevos certificados para poder delimitar bien quiénes eran esenciales y quiénes no. Así que tienen hasta hoy a las 23:59 quienes estén dentro de estas 24 actividades que están exceptuadas, para poder volver a solicitar el certificado a través de la página de argentina.gov.ar. Algo diferente con el anterior, yo acabo de sacar el permiso, digo, para que el que se meta tenga en cuenta. Los datos que se piden son los mismos, pero ahora hay que subir información respaldatoria para que los autoricen. Un recibo de sueldo, una carta del empleador, en el caso de si es por 24 horas para ir al médico, bueno, el turno médico. Sí o sí tiene que haber algo de información que respalde lo que uno dice, ¿no? Bueno, yo trabajo en Canal 13, bueno, en mi recibo de sueldo, o una carta de mi empleador. Va a ser la única manera de poder acceder a estos permisos, ¿no? Sí, es importante para que uno vaya consiguiendo eso. Incluso, Paula, para los casos de cuando se exceptúa por ir a buscar hijos o asistir a personas que no puedan salir, por ejemplo, gente de la tercera edad, hay que validar también, o hay que por lo menos establecer qué vínculo se tiene, que eso después seguramente se contrastará con los datos de ANSES, por ejemplo, también para tener cierto control. En esto que hablábamos de Gabriel Fuchs. ¿No? ¿Qué, Carlos? Está de nuevo Gabriel Fuchs, digo, en línea. Yo iba a comentar simplemente que me parece que una diferencia con la primera cuarentena está en los bancos. Creo que los bancos están permitidos a seguir funcionando en esta etapa, ¿no? Uno de los puntos. Sí, con la misma modalidad, ¿no? El turno previo. Sacando turno. Y para poder ir a hacer el trámite que haya que hacer. Ahí lo vemos que se está conectando con el audio, no sé si ya nos escuchan, la podemos escuchar. Yo escucho bien. ¿Me están escuchando ahora? ¿Bien? Por ahora sí, vamos a cruzar los dedos. Bueno, lo intentamos. Bueno, nos decía entonces, vuelven lo que son los secuestros de autos para aquel que esté circulando y no esté autorizado. Consulta, ¿se va a poder circular, obviamente, aquellos autorizados de a 2 personas en un auto o solo de a 1? En principio, hasta 2 personas, si van cada uno en uno de los, adelante o atrás, ¿no? Que es lo que estaba previsto, uno puede. Pero básicamente lo que hay que entender ahora es, volvemos a la misma situación que el primer mes y medio de la pandemia. Es decir, volvemos a la misma lógica en la cual igual estamos suponiendo que entre hoy y mañana hay 1,5 millones menos de personas que van a circular. Por lo tanto, la problemática de los controles va a ser mucho más fluida, y va a ser también más fácil para las fuerzas de seguridad detectar situaciones anómalas, es decir, aquellas personas que vayan pasando no tengan los permisos en regla. También es importante tener en cuenta que hay un permiso de 24 horas si hay una situación de emergencia. Es decir, que si alguien tiene un problema que amerita y tiene un permiso, antes eran de 48 horas, ahora solo de 24 horas, hay 2 permisos de esos en la semana posibles, por lo tanto se puede responder a una situación de emergencia con ese permiso.
cualquier persona que tenga que hacer ese permiso lo tiene que hacer con tiempo, no es inmediato, el permiso tarda un par de horas en salir, cualquiera que lo haya hecho ya sabe que no es inmediato, no es que uno entra a la página y sale con el permiso. Otro tema que quiero también contarles es que las fuerzas federales se van a dedicar al control de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La policía de la Ciudad de Buenos Aires va a ser la encargada del control territorial en la Ciudad de Buenos Aires y la policía de la provincia dentro de la zona del AMBA que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Va a haber en las 241 estaciones de tren, va a haber Policía Federal y Gendarmería, estamos calculando 2.500 efectivos en las 241 estaciones de todos los ramales que están en el AMBA y alrededor de 1.200 efectivos de las fuerzas federales en los accesos, puentes de la ciudad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo le va? Tomás Urrutia lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de control planearon, ¿no? En esto del registro de la tarjeta SUBE? ¿Va a haber efectivos arriba de las líneas de colectivo, que ya los venía viendo, especialmente se veían los agentes de la Ciudad de Buenos Aires? El tema de la SUBE lo está previendo el Ministerio de Transportes, están hablando de una base de datos, a lo largo del día ellos irán aclarando cuál es el mecanismo de control que se establecerá con la tarjeta SUBE. Están hablando de articular una base de datos con la tarjeta SUBE. Sí va a haber controles en el transporte público, efectivamente. En el caso del tren, lo más factible es que los controles sean al ingreso y egreso de las estaciones, que es por supuesto el mecanismo de control más apto, pero también tengamos en cuenta, insisto, que el volumen de gente debería bajar. Son solo 24 las actividades que están permitidas. El cálculo que se está haciendo es entre 1,5 millones y 2 millones menos de personas circulando durante los días de semana de lo que dure esta nueva fase de la cuarentena. Por lo tanto, los controles van a ser más fáciles en función de que va a ser menos gente, obviamente, la que va a tener que hacer. Lo que sí, reitero, van a ser muy rigurosos esos controles. Si alguien tiene algún problema, tendrá que buscar a través de los teléfonos de información la resolución de ese problema. Si no logra establecer, por más que tenga una autorización o una nota de su empleador o algún mecanismo, va a tener que buscar resolverlo porque los controles van a ser muy bien. Bien, Charlie. Gabriel, ¿qué tal? Carlos lo saluda. Quiere decir que, a ver si lo que entiendo bien es con este endurecimiento de los controles, primero se estaba asumiendo que en las etapas anteriores, si bien se mantenía la cuarentena, había mucho, no digo burlar la cuarentena, pero sí circulando sin permiso, básicamente, porque se suponía que por más que había una apertura mayor, igual había que sacar permisos, igual para circular había restricciones. Se asume eso, y por otro lado mi otra pregunta es, ¿dónde encuentran mayor riesgo? ¿En la circulación en sí o en las actividades que se realizan y que por eso se circula? Porque si no, no se entiende también para qué tanto control en los vehículos particulares. Yo entiendo que el mayor riesgo es en los contactos en transporte público. ¿Es así o es un todo? Con respecto a todos los temas que has planteado. En primer lugar, la cuarentena ha tenido agregados por disposiciones de la jefatura de gabinete una cantidad de actividades que fueron increciendo. Es decir, tenemos claro que ahora estamos volviendo a una fase anterior de la cuarentena en la zona del AMBA. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la zona que rodea a la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, están volviendo a una fase más dura. Eso claramente es así. No es que los controles se fueron relajando, también fueron ampliándose porque había una evaluación. Ahora hay una evaluación contraria. Los números de ayer, además, dan claramente el contexto de lo que estamos hablando. Los 48 muertos, los casi 2.500 nuevos contagiados, la situación ascendente, la necesidad del gobierno federal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, de controlar y regular el sistema de salud para que pueda soportar esta etapa, es lo que lleva a una cuarentena que son, contextualmente a lo que ha sido el resto, 16 días. No es una cuarentena que por ahora no está planteado, al menos el presidente de la Nación ha planteado hasta el día 17. Por lo tanto, lo lógico es que se retroceda la cantidad de gente porque son menos las actividades permitidas.
básicamente es eso. La estrategia original fue ir permitiendo distintas acciones y distintas actividades, incluyendo algunas polémicas. Runner sí, runner no, actividades físicas sí, el tema de los chicos, bueno, todo lo que ustedes conocen, así que no es necesario que lo desarrollen. El tema del transporte público también es, sin duda, una de las situaciones más complejas desde el punto de vista, es el lugar donde más propensión hay a la transmisión del virus. Todo el mundo lo ha venido planteando. Va a haber en eso un control muy estricto de la separación que exista al interior del transporte público y de que todos los que viajen con un permiso. Es decir, si eso es así, es mucho el volumen de gente que disminuye. Al disminuir ese volumen de gente, también la posibilidad de ese contacto también disminuye. Hoy no estamos como hace 3 meses. Hoy, por ejemplo, las propias fuerzas de seguridad tienen una cantidad importante de contagiados, todas las actividades tienen una gran... No nos pasaba hace 3 meses como nos está pasando desde hace por lo menos 2 semanas, y todos conocemos a alguien que está en este momento enfermo por el virus. Entonces, se nos está terminando la hora, algo muy cortito. Se puede tener tanto en la aplicación Cuidar como impresa la autorización, ¿no? Para aquellos que por ahí no tienen un celular que pueda cargar la aplicación. Así es, exactamente. Por supuesto, eso va a ser chequeado igual en el papel, de cualquier manera, hay un código con el que se permite checar eso. Sí, es así. Muy bien. Gabriel Fuchs, muchas gracias por todas estas aclaraciones, muy amable. No, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, después de la pausa, Tommy, profundizamos un poquito en los requisitos y cómo va a ser la implementación, ¿te parece? Dale. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después. En el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Estás escuchando Asuntos Pendientes con Paula García. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes. Estamos en esta mañana lluviosa, fea, gris. Todo el día va a seguir así de lluvia, Bernal. así que, bueno, quédate en casa, hay que estarse en casa y es una gran excusa el día que tenemos. Nos quedaba pendiente, Tommy, los datos rápidamente para poder sacar el permiso, que hay que decir que la verdad que es bastante rápido, no se cae la página, está mucho más ágil que las otras veces. Sí, Paula, es bastante simple, vos mencionabas que es parecido, casi igual a lo que fue las otras solicitudes, es más dinámico, más o menos tarda entre 4 horas desde que vos presentás el certificado, o sea, el pedido de permiso hasta que te lo podés descargar, son 4 horas, se hace todo a través de argentina.gov.ar/circular, ahí se piden si tu excepción es por trabajo o permisos especiales.
que acá lo importante es que va a haber ya no un permiso por 48 horas, sino 2 permisos de 24 horas que se pueden sacar hasta 2 veces por semana. Todo se tiene que justificar, Paula, todo tiene que tener respaldo, que es otra cosa que mencionábamos, si es por tratamiento médico, trámite, turno en el banco, mencionar si hay, que también lo decíamos, un vínculo entre el solicitante y la persona asistida. Y bueno, para los trabajadores hay que presentar o carta del empleador, recibo de sueldo, algo que acredite que sos trabajador esencial. Claro, mira, me acaban de confirmar, yo a las 10 de la mañana lo hice y ya lo tengo autorizado. Como puse que tenía auto, me dice que estoy habilitada, pero no estoy habilitada a andar en transporte público, ¿no? Como que lo están segmentando bien. Bueno, Sí, ¿tenés auto? sí, porque te piden que vos, si vas a circular en auto, tenés que poner la patente del auto en el que vos te vas a mover durante por lo menos estos 15 días. Y en el caso que te manejes en transporte público, tenés que registrar tu tarjeta SUBE para también tener un seguimiento de por dónde se da el movimiento de gente a través del transporte público. Yo supongo, Cortito. no le pude preguntar a Gabriel porque no es funcionario del gobierno nacional, no de la ciudad, pero supongo que la ciudad usará los controles del anillo. ¿Te acordás del anillo que instalaron que lee las patentes automáticamente de los autos? Supongo que habrá un tipo de doble control también ahí con los permisos otorgados por patente, ¿no? Es un buen control. Sí, completamente. Lo estoy diciendo al doctor Eduardo López, que creo que ya está. Sí. Ok. Usted me dirá, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? Buen día. Bien, con Buen mucho día. trabajo. Buen día a todos, buen día, Carlos. Ahí están Carlos ¿Cómo y andan? Tomás. Sí, ¿qué Bueno. tal, Tomás? Tomás no lo veía. Ahora sí. Buen día. ¿Qué A tal, ver, Tomás? ¿sabe usted que hay muchos detractores de esta cuarentena? Lo ha habido a lo largo de estos 100 días. ¿Por qué es importante volver a esta fase 1? ¿Cuáles son los argumentos científicos para volver a este momento? Sí, la mayor dificultad que se ha visto es no para hoy, no para los próximos días, pero sí en las proyecciones, con este aumento del número de casos, que era 20-30% por día, teníamos riesgo de que las camas de internación, y especialmente las camas de terapia intensiva, pudieran quedar bloqueadas. Entonces, en función de esto, y por otro lado que veíamos que la curva de duplicación de casos en función de los días había disminuido. Para que tengamos una idea, cuando Italia o España tenían 8.000, 7.000 casos por día, el número de casos se duplicaban cada 4 días. Y nosotros estábamos en algunos días alrededor de 11, 12 días, especialmente en el conurbano. Entonces, si nosotros manteníamos este tipo de cantidad de casos, teníamos el riesgo de saturar las camas de terapia intensiva. Entonces, eso se tomó. Y por otro lado, la cuarentena de 3 semanas que planeó el gobierno fue una cuarentena imperfecta, porque la verdad que la gente no la cumplió adecuadamente, hubo mucha gente en la calle. Hablamos. Hablo de la última, la de 3 semanas. La primera, Sí, no, la primera fue... Era un descontrol, sí. Exactamente, la primera fue excelente. Entonces, la idea ¿cuál es? Volver a una nueva cuarentena muy restrictiva, se va a tomar muchos temas, creo que va a haber que controlar, porque la gente va a tener que cumplir para que cumpla, sabiendo que la cuarentena no es, vuelvo de nuevo, no es una militancia, sino es una herramienta de salud pública, como son los testeos. Son las dos herramientas de salud pública que la OMS y el CDC reconoce como válidas, especialmente, diríamos, que la cuarentena es el paradigma del distanciamiento social, porque usted prácticamente va aislando todos los individuos que tienen enfermedad y además no baja el riesgo de que se contagien. Y por otro lado, el plan detectar, que hay que aumentarlo en forma sistemática, hay que ampliarlo y hay que hacerlo permanente y en forma intensa, porque el plan detectar es justamente el otro acompañamiento clave de la cuarentena, que es buscar al caso sospechoso, estudiarlo, ver si es hisoparlo, si es positivo, aislarlo, estudiar convivientes familiares y contactos estrechos. De tal manera, de lo que es un foco de diseminación, usted lo transforma en un área, en un foco de aislamiento, ya sea
en hoteles, ya sea en los centros de aislamiento o en alguna otra de las variables, incluso para detectar quién es el individuo de riesgo que necesita internación, ¿no? Doctor, Así que, sí. Así que esto usted fue un poco hablaba, las causas de la cuarentena, ¿no? De por qué se implementa esto. usted hablaba justamente de estas causas. ¿Y qué pasa después? En caso de que, sí, bueno, se logre reducir el contagio, en esto que iba aumentando entre 20 y 30% por día, después, ¿cómo se sigue? Hay que esperar a que otra vez, a medida que se vayan habilitando, podamos A recaer ver, en esto, ¿no? O, sí. Mira, ya, Tomás, esto es muy dinámico y muchas veces no predecible, ¿no? Fíjate vos, vamos a tomar un ejemplo del exterior, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Lo que está pasando en Texas, en Arizona, en Miami. Yo he vivido en Texas durante 3 años, así que conozco bien la historia. Y he vivido en Houston, que hay una enorme cantidad de casos. Hay 6.000 casos, un solo estado más de 6.000 casos por día. O sea, creo que esto hay que ser es muy dinámico y hay que mirarlo. ¿Cuál es la idea nuestra? Es poder apaisar otra vez la curva, amesetarla y tratar de que el pico cuando llegue sea lo más bajo posible. Este es el primer punto. El segundo punto, si la cuarentena se cumple, aún no siendo una medida antipática e inclusive odiosa, si se cumple, uno va a poder empezar a flexibilizar, sabiendo que ya, salvo el AMBA, Chaco y algunas zonas de Río Negro, sobre todo las dos primeras, AMBA y Chaco, el resto del país está en una fase 5 o fase 4, porque aunque aparezcan 4 o 5 casos en Neuquén o 6 o 7 casos en Jujuy, son pequeños focos que uno los bloquea muy rápidamente, ¿está bien? Y al cabo de 10, 14 días ese foco se va. Así que la idea es trabajar fuerte en el AMBA y en el Chaco. Chaco es un problema serio, porque el Chaco no ha podido frenar la pandemia desde el día 1, ¿no? En ese sentido hubo bastante, no hubo cumplimiento de la cuarentena ni tampoco hubo controles, ¿no? Para poder bajar la circulación y la transmisión del virus, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta que Sí, Carlos. me intriga mucho y me hace pensar si no será, lo pongo entre signos de pregunta, si no será algo exagerado estas medidas de emergencia nuevamente cuando se supone que se sabía que iba a haber una curva de contagios. Mi pregunta puntualmente es, ¿está comprobado? O sea, ¿hay ya un protocolo y un sistema de atención a aquellos que se enferman? Y sabemos que los más vulnerables son los que tienen enfermedades preexistentes o las personas adultas mayores. Sin embargo, sigue aumentando el número de muertes, que es lo que más asusta, ¿no? Porque sabemos que a más contagiados, mayor proporción de muertes, sin que esté colapsado el sistema de salud. O sea, estamos al 50% usando las camas de terapia intensiva y no hay un colapso del sistema de salud que provoque esas muertes, sino que las muertes se provocan igualmente porque son personas de riesgo. Quiero decir, si tenemos un margen grande todavía para la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no es exagerada una medida restrictiva englobante a toda la sociedad cuando igualmente no es que las muertes se produzcan porque no tienen atención médica esas personas? A ver, las muertes que se producen son todas pacientes que estuvieron en terapia intensiva previa. ¿Está bien? Ese es el primer punto. Por eso, tuvieron la atención máxima que se les puede dar. Correcto, pero hay un otro montón que se fueron de alta, ¿está bien? Que es mucho más de lo que fallecen, se van de alta. Las camas de terapia intensiva están en un 55% en el AMBA, ocupadas. Ese es el dato oficial. El segundo punto es que las camas de terapia intensiva son una puerta de entrada fácil, pero una larga puerta de salida. ¿Por qué? Porque ningún individuo tarda menos de 10, 14, 15, 21 días o más cuando entra en terapia intensiva por este virus. Con lo cual, los candidatos a entrar en algún momento, con las proyecciones que teníamos, Carlos, se podrían quedar sin camas. Ese era el riesgo. Entonces, sí, pero tenemos 50% todavía libre. No, sí, 45%, pero cuando vos tenés, yo te lo hago fácil, se te caen 2 geriátricos, con 2 geriátricos, fíjate vos la cantidad de camas que ocupás.
diríamos, no solo por los candidatos que van, sino porque el tiempo que queda a un adulto mayor. Pero hay O que sea, focalizarse en los geriátricos, entonces, por ejemplo. Perdón, se está trabajando fuerte en los geriátricos, pero la cuarentena es para todo el mundo. Vos no podés hacer cuarentena con los geriátricos. Uno tiene que trabajar, coincido con vos, con un plan para los geriátricos. Y si vos me has escuchado a mí, siempre dije cuidado con los geriátricos porque era un punto muy importante. Y yo uso una frase que donde el virus es como cazar en un zoológico. Por otro lado, nuestro problema no es, porque uno también tiene que pensar como país. Nosotros acá analizamos el AMBA, pero todo el resto del país está mucho mejor que el AMBA, porque se manejaron, diríamos, las cuarentenas mejores, diríamos. Y por otro lado, hay un tema que no es menor, es que tanto Ciudad de Buenos Aires como conurbano bonaerense, los barrios populares tuvieron un enorme impacto. Y los barrios populares no entran solo adultos mayores a terapia, sino también ingresa individuos de mediana edad con obesidad y diabetes. Uno de los temas importantes que detectamos, que no estaba descrito, por ejemplo, en China y no estaba descrito en Europa, es la obesidad. Nosotros tenemos muchos individuos que tienen obesidad, un mix que es obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, uno hace una proyección. Si nosotros, al cabo de 14 días, vemos que esta proyección ha bajado, y uno va a ir flexibilizando la cuarentena, no hay ninguna duda en esto. En esto nadie quiere una cuarentena, yo tampoco la quiero. Lo que sí sé que es una herramienta de salud pública, ¿no? Sí, Paula. Se supone que el final, digamos, el final de esta etapa de la cuarentena va a dar en el corazón del invierno y del frío. ¿Qué influencia puede tener eso o no? Es una buena pregunta. En general, los virus respiratorios, finalmente el coronavirus SARS-2 es un virus respiratorio, se mueve mejor en temperaturas bajas. Desde el punto de vista de los análisis publicados, la mejor temperatura para el COVID-19 es entre 5 y 11 grados. Y en segundo lugar, hoy por hoy, para que usted vea el impacto que tiene el COVID-19, de cada 100 aislamientos respiratorios que uno hace en chicos y en adultos, 83-85% es COVID-19 y solo 15% son los otros virus respiratorios. Para que usted vea cómo... Prácticamente desaparecieron. Sí, como ocurre en las pandemias. Si usted se acuerda de la pandemia del 2009, teníamos prácticamente todo era virus A, H1N1 y los demás virus, salvo los chicos debajo de 2 años, no tuvieron ningún impacto, ¿no? Esto para que tengan una idea de cómo impacta esto dentro de la circulación de otros virus, porque los virus pandémicos habitualmente opacan a los otros virus estacionales del invierno. Claro. Y otra consulta que en realidad nada tiene que ver con la cuarentena, pero la verdad es que hace tiempo que me la hago y no se le he preguntado a nadie, que tiene que ver con la situación del paciente, ¿no? Que está aislado, o sea, ante se declara el protocolo y automáticamente se la aísla. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo cursan estas intervenciones? No, le cuento cómo es. ¿Su papá los puede acompañar? ¿Cómo es? Le cuento, es muy interesante. Usted tiene tres modelos. El primer modelo es la familia concordante. Se infecta a uno, se infecta a dos y se infecta a los chicos. ¿Está bien? A esos chicos en el ambiente público se los interna junto con los padres en hospitales generales. ¿Está bien? Vamos a empezar al revés. Se infecta al chico y tiene que estar internado. En ese sentido, se internan con la madre, aceptando que es posible, con toda la medida de precaución de parte de la madre, pero teniendo en cuenta un riesgo de que la madre se pueda infectar. ¿Está bien? Claro. Punto número 3, se infecta un solo miembro de los adultos de la familia. En ese caso se interna el madre o padre y los chicos quedan al cuidado de del otro padre. El que queda sigue estar infectado, pero todos siguen en cuarentena. Y hay una tercera, y no hay mucho más opciones, porque usted me dice, bueno, dejamos a los chicos sin internar. No, porque el riesgo está que si lo cuida un adulto mayor y se enferma en forma más grave. Así que es lo que se llama familias concordantes. Acompañado de un adulto.
Definitivamente, usted no puede dejar acompañado. Estos son familias concordantes o discordantes. Y las discordantes pueden ser hijos contra padres, para decir algo fácil, o padres con los hijos, ¿no? Siempre es más fácil que sea que se enfermen primero los padres, porque los chicos hacen enfermedad muy benigna. Entonces, a nosotros nos deja mucho más tranquilo cuando arrancan los padres, ¿no? Claro. Con la enfermedad. Bueno, doctor, lo vamos a dejar seguir trabajando porque tiene días intensos. Así que le agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes por llamar y a sus órdenes, como siempre. Paula, ¿eh? Un saludo grande a Tomás y a Carlos. Y les quiero comentar una buena noticia, Paula. Sí, a ver. La Fundación Trauma, que es una ONG, está haciendo un curso para entrenar médicos, enfermeras y kinesiólogos para aprender destrezas en terapia intensiva. Como el curso es gratuito, totalmente gratuito y es online, ¿no? La gente se puede inscribir para hacer el curso online gratuito. Esto es me parece que es bueno porque el recurso de salud en terapia intensiva es finito, ¿eh? No hay 50.000. Claro, ahí hay que fortalecer, ¿no? Exacto. Entonces eso me pidió la Fundación Trauma que un poco lo comentara, y cuando le pedí si esto era pago o no, me dijo no, totalmente gratuito y online. Así que me tomo el atrevimiento de dar esta información. Buen dato, doctor. Muchas gracias. gracias. Y sumo a eso, que recién lo busqué, en el buscador de Google es una de las primeras opciones que aparece, Fundación Trauma, y los cursos, que pareciera ser que tiene más de uno. Así que nada, para el que le interese. Sí, perfecto. Está bien. Yo hablé con el presidente de la Fundación Trauma, que es el doctor Neira, y mi garantía para poder comentarlo de que era gratuito, me dijo totalmente gratuito, y es para todo el equipo de salud para adquirir destreza en terapia intensiva, y va a ser online. Muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias. Paula, Le mandamos un abrazo. Muy amable. Hasta luego. Entonces. Chao. Adiós, buen día. Hasta luego. Nos quedan 20 minutos todavía en Asuntos Pendientes, te acompañamos hasta las 12, estamos hablando obviamente de lo que va a ser la noticia del día, que es volver a fase 1 en el AMBA y en Chaco, pero también hay otras noticias que tienen que ver con el mundo automotor y además que son buenas, Charlie. Vale bien meter una buena, ¿no? Así es, Paula. Bueno, cuesta encontrar noticias buenas, pero sí, podemos mencionar que el sector automotor empezó digamos, a toda máquina con la producción, lo habíamos dicho hace apenas 15 días. Algunas de ellas empezaron a mediados de junio a volver a poner en marcha la maquinaria,
Y fíjate qué rapidez que, por ejemplo, Nissan Argentina, que tiene su fábrica, es una de las más nuevas fábricas que tiene ahí en Córdoba, en la misma planta de Renault, fabrica la Nissan Frontier, y empezó el 16 de junio a poner en marcha la maquinaria, y ya hace 2 días atrás, el 25 de junio, 3 días atrás, concretó el primer embarque de 300 unidades, 300 camionetas exportadas a Brasil, ¿sí? Así que en menos de 10 días ya pudieron hacer un primer embarque, lo cual es muy bueno. Y se suma también Volkswagen. Volkswagen también empezó a producir a fines de mayo, primeros días de junio, en su planta de Córdoba, donde fabrican cajas de cambio, cajas de velocidad, exclusivamente para exportación. 100% de lo que fabrican se exporta. Y ya hicieron los primeros embarques a países de Europa, Polonia, Portugal, bueno, algunas también fueron a México y otras a India. O sea, muy buena noticia, por lo menos, que empiezan desde el sector automotriz. Que el sector automotor sabemos que es uno de los puntales de la industria pesada, manufacturera, que, como dicen, bueno, fuera de lo que es el AMBA, están empezando a producir. Buenísimo, bueno, valen las buenas noticias también. Saludamos a Verónica Liul, no sé si está bien dicho, es doctora en psicología de la UBA. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Paula. ¿Cómo les va? Buen día, Verónica. Hola, buen día. Bueno, gracias por atendernos, y lo que queríamos plantear en esta mañana, que quizás en el medio te interrumpo para la tanda, pero ya queremos empezar a charlar, es un poco, bueno, el impacto, ¿no?, psicológico que tiene en cada uno de nosotros, que yo digo, va pegando, ¿no? Un día te pega de una manera, otro día de otra, pero en algún punto a todos absolutamente nos afecta, ¿no? Sí, sí. Creo que hay como 2 elementos para pensar el impacto de la medida de aislamiento. En primer lugar, hay que pensarlo como lo planteábamos la vez anterior, digamos, en relación a la cuestión de, es una medida en relación a la pandemia. Digamos, no hay que perder de vista que está la presencia real y discursiva del virus detrás. Pero más allá de eso, me parece que hay 2 elementos actuales que permiten leer lo que uno llamaría la vivencia subjetiva de la medida de aislamiento. Es decir, cómo cada uno transita, ¿no?, la medida de aislamiento, el encierro, la cuarentena, el nombre que le querramos dar, pero en definitiva es que estamos confinados, ¿no?, o que debemos protegernos quedándonos en casa. Una cuestión tiene que ver con lo social, con la representación social que va teniendo la cuarentena, ¿no? Estaba mucho más legitimada al inicio. Al inicio la población sentía que la medida era una medida de protección que tendía a cuidarnos y que no nos pase lo que pasó en otros países. Más allá de que nosotros podamos ahora hacer la comparación con lo que pasó en otros países y cómo estamos nosotros, y que aún no hemos llegado al desborde del sistema sanitario, más allá de todo eso, es cierto que la representación social de la cuarentena va variando y que la gente ya no acompaña esa legitimidad inicial que en principio le había supuesto a la medida. Claro, ¿no? porque la gente empieza a cansarse, dice uno. Yo hice todo bien, yo me quedé en casa, digo, pues la gran mayoría creo que hicimos las cosas bien, yo hice todo bien, y otra vez volvemos a cero. Da esa sensación de decir, Dios mío, pero esto es eterno, esto no termina más. Y ahí es donde me parece que entra el otro elemento, que es la parte más subjetiva de la vivencia subjetiva, que es cómo cada uno lee el encierro y dónde impacta ese encierro. Porque siempre, digo, a ver, 2 personas tienen un accidente de tránsito, pongamos un ejemplo, 2 personas juntas, en el mismo vehículo, a ninguno de los 2 les va a impactar de la misma manera. Siempre va a haber un rasgo diferencial, siempre va a haber una vivencia subjetiva del accidente que va a hacer que uno lo transite de un modo, que las consecuencias o que las inscripciones, las marcas que deje ese accidente en la vida de uno sean distintas a las marcas que deje ese accidente en la vida de otro. Y eso tiene que ver con los recursos de la persona, digamos, y con la historia de la persona. Por eso es tan importante dónde impacta la medida, dónde resuena, ¿no? Cómo le pega en el cuerpo, ¿no? Cuando digo cuerpo es la subjetividad, no es solo el cuerpo físico, ¿no? ¿A dónde va a parar el encierro en cada historia? Digamos, ¿qué es lo que evoca, qué es lo que despierta, cuáles son las resonancias que provoca? Porque a partir de eso, la persona está más en cada subjetividad está más en condiciones de leer por dónde va el tránsito de esta cuarentena o el tránsito de esta medida, ¿no? Por dónde puede ir, qué puede esperar. Verónica, ¿no? ¿cómo te va? Sí, hola. Tomás Urrutia te saluda, buen día. Hola, en esto de cómo va a repercutir y eso,
¿vos sentís, o sea por las encuestas que ha habido, creció el consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo de automedicación? ¿Eso puede ser que sea exclusivo de la cuarentena o también cómo puede afectar, se puede traducir en algún problema a largo plazo? ¿Me explico? Sí, te explicas. Siempre los psicofármacos, digamos, o los quitapenas, que les llamaba Freud, ¿no? Las sustancias psicoactivas, les decimos ahora, las drogas, ¿no? Sean legales o ilegales, siempre tienen una función paliativa, siempre vienen a tratar de ayudar al sujeto a transitar alguna vivencia que de otra manera no puede transitar. Muchas veces esas vivencias tienen que ver con el dolor. La cuarentena, como decía yo la otra vez, nos deja solos con la presencia de la muerte, digamos, porque la muerte está ahí, acechando, digamos, y la presencia del virus la trae como muy sobre la escena, la pone muy sobre el tapete. Entonces, efectivamente, hay quienes, frente a la presencia real y discursiva del virus y la medida de la cuarentena, echan mano de algunos otros recursos. Hay quienes, digamos, para armarse una salida, una escena de apertura posible al encierro, apelan a los recursos virtuales, qué sé yo, nosotros estamos haciendo un Zoom, probablemente en otro contexto no estaríamos haciendo un Zoom, y proliferan las reuniones, ¿no? Yo estaba en una reunión antes de Zoom también, porque la gente, frente a la imposibilidad de reunirse de cuerpo presente, se quiere reunir por Zoom, y probablemente se reúne más de lo que se reunía antes, ¿no? Entonces, en los trabajos tenemos reuniones de equipo una vez por semana, cuando antes las teníamos una vez al mes. ¿Eso por qué? Porque hay que suplir de alguna manera la falta del cuerpo. A algunas personas, frente al recurso, frente a la imposibilidad de echarse mano de otros recursos, utilizan el recurso de la droga, ya sea legal o ilegal, digamos, del psicofármaco, del alcohol. Y la pregunta que haces vos, si esto va a instalar algún efecto a largo plazo, uno podría pensar que ya el desembarco de la virtualidad misma, como se ha dado en esta contemporaneidad actual, nos va a conducir a transformaciones subjetivas importantes. Digo, que ahora se esté considerando, digamos, que las universidades, por ejemplo, estemos considerando la opción de la virtualidad como una opción seria en términos de educación, que era algo que antes tal vez no terminábamos de considerar más que como un plan de contingencia. Bueno, eso va a imprimir algunas modificaciones, que ya todos los lazos no pasen necesariamente por el cuerpo, por la presencia real del cuerpo, y que la virtualidad gane tanto espacio y tanto lugar, eso va a incidir en la subjetividad. Verónica, ¿qué tal? Sí. Carlos Soldo te saluda, perdóname. Hola, Carlos. Quería preguntarte si eso que mencionabas hace un rato, ¿no? Sabiendo que cada uno experimenta desde su propia individualidad esta vivencia, es un aspecto que ha estado, me parece, un poco descuidado en cuanto a, bueno, a cómo concebir, a cómo ayudar a una sociedad que sobrelleve esta cuarentena. ¿Crees que hay en este momento algún camino para recomendar o para decirles a la gente que pueda acudir, no sé, aparte de una línea telefónica o algún grupo donde pueda charlar, o alguna asistencia pública que haya en este sentido? Sí, bueno, la Facultad de Psicología creó un programa de atención, de orientación en la pandemia, y hay, por supuesto, si entran al link de la Facultad de Psicología, que es psiua.ar, está, digamos, el flyer con la publicidad de este ¿Cómo es la servicio. dirección? La dirección de la página es psiuba.ar, ¿sí? psi.uba.ar, ¿sí? Psi de psicología, ¿no? Ese es el sitio de la Facultad de Psicología. Y allí está el servicio gratuito de orientación. Con lo cual, digamos, esa es una primera instancia, la primera que se me viene a la mente porque es la que conozco. Pero por supuesto que cada uno o está sosteniendo los recursos que tenía, o no ha dejado los espacios terapéuticos, o si los dejó, los retomó de algún modo de manera virtual, o es aconsejable también, y en esto la gestión fuerte de la Facultad de Psicología ha ido en esa dirección, que el Ejecutivo Nacional, digamos, bueno, y también el de Ciudad, empieza a tomar nota de la importancia o el papel fuerte que están jugando los psicólogos, o que deberían tener en este momento en relación a la salud mental, porque efectivamente para combatir, para decirlo de alguna manera, el encierro subjetivo, es necesario el recurso simbólico. O sea, es necesario que se abran escenas al interior del psiquismo. Yo creo que debería haber más difusión de estas ayudas que hay. Yo no las escucho, escucho radio todo el día, escucho tele y no las veo. Debería haber mayor difusión, ¿no?
Bueno, es que me parece que está Hay bien. muchas, yo creo que hay que buscarlas, pero hay muchos profesionales, inclusive nada, independientes, que han decidido poner a disposición de la gente este recurso. Me parece que está bueno, ¿no? Poner cada uno lo que pueda para ayudar al otro. Para sumar. Sí. Sí, el soporte de redes sociales ha sido, o sea, a través de las redes sociales es donde más se ha invitado a participar, y esto que decías de los profesionales poniéndose a disposición frente también a una ley de salud mental que en este momento pareciera que no sirve, porque hay muchas cosas que quedaron afuera también. Sí, dos cosas. Las redes sociales están supliendo el lazo que antes teníamos uno a uno, cuerpo a cuerpo. O sea, las redes sociales vienen a ocupar ese lugar de vacancia que el aislamiento nos está obligando a mantener, digamos, ¿no? Ahí donde no nos estamos pudiendo ver y conectar realmente, bueno, estamos circulando más por las redes sociales. Y por el otro lado, esto que vos decís en relación a la ley de salud mental, sí, en este momento, tal vez por la inminencia del virus y la cosa tan invasiva de la pandemia, digamos, a escala mundial, es cierto que la concepción de salud ha sido un poco retrógrada, o sea, se ha puesto el foco en el aspecto biologicista, digamos, y se ha tal vez descuidado la cuestión de la salud mental, que debería ser prioritaria, pero entendemos que probablemente digo, no suponemos mala fe, entendemos que frente a la premura de tener que tomar decisiones que comprometen la vida, bueno, seguramente se ha priorizado ese sesgo más biológico y no tan relativo a la salud mental. Sí, pero es muy importante. Verónica, tenemos que dejarte, nos quedaríamos charlando, pero se nos está terminando el programa y todavía debemos... Mil gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Adiós, hasta luego. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después. En el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Asuntos pendientes. Bueno, acá estamos, se nos quedan los últimos minutitos. Charlie y Tommy están cargados de información mientras sigue, no sé, por mi casa sigue lloviendo, por Ezeiza, llovinando, no sé por dónde estás vos, Charlie. Está lloviznando, sí, fuerte desde anoche, sigue ahora cayendo una garúa y sí, pinta para largo, así que es un día bien invernal, claramente. ¿Aprovecho este momentito y digo mis adelantos? Sí, dale. Bueno, había mencionado que iba a haber lanzamientos, o sea, en plena cuarentena y pandemia sigue moviéndose la lista de lanzamientos. Este viernes Mercedes-Benz trae un nuevo modelo inédito, no se había vendido nunca, que se llama GLB. Es una camioneta de tamaño muy parecido al actual GLC, pero con 7 plazas, ¿sí? Cara, $80.000 la más barata. Y la semana que viene les voy a contar nuevos lanzamientos que se están preparando. Uno de esos, el más importante para la marca Chevrolet, es la nueva Tracker. La nueva Tracker. La actual Tracker viene la tercera generación, la nueva, totalmente nueva.
Y también Fiat Strada está preparando su nueva generación. Son las dos novedades más importantes que vienen en las próximas semanas. Muy bien, bueno, hoy hablamos, ¿no? Está bueno esto de que haya, que haya lanzamientos en este momento en el que todo va para atrás. Los números de la economía que se conocieron esta semana son catastróficos, van a serlo, ¿no? Porque 26% la caída solo en abril, Paula. Claro, a medida que continúe la cuarentena, obviamente la actividad va a seguir cayendo y a medida que se endurezca mucho más, porque había algunas actividades que mínimamente estaban empezando a abrir, ni siquiera a activarse, y claramente no se está haciendo, Charlie. Ahora, estos autos, ¿a quién se los venden? No, justamente, bueno, hoy se va a conocer el dato de la cara de los patentamientos y va a informar un aumento de, por primera vez en 2 años, con relación a junio de 2018, junio de 2019, por primera vez en 2 años ahora hay un aumento, o sea que dejó de caer la curva, no estamos en el piso o no. Claro. Y es básicamente mucho se explica por la brecha cambiaria, por la brecha entre dólar blue y dólar oficial, que muchos están aprovechando y haciendo el negocio. No es el consumidor habitual de autos, aunque bien esperan que para el segundo semestre sí, toda esa demanda contenida de estos 3 meses de cuarentena empiece a mover el mercado. Igual hoy por hoy la situación de los concesionarios es totalmente desastrosa, muchos ya están cerrando y muchos no saben cómo van a seguir. Los que puedan aguantar van a seguir con un buen ritmo de ventas, se espera en el segundo semestre. Buenísimo. Bueno, ya nos pasamos. Hoy nos pasamos todo el día. Nos va a matar Uri Sánchez. Y eso que hizo cortito. En cualquier momento, porque nos pasamos todas las tandas, nos pasamos el final del programa, nos pasamos todo. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que va a pasar mañana y lo vamos a estar analizando y charlando el próximo martes. Chicos, gracias. Buena semana para ustedes y a quedarse en casa. Gracias, Pablo. Adiós, buena semana. Saludos. Chao. Auspició este programa. En Lanús nos cuidamos entre todos. Por eso, te pedimos que si tenés que salir de casa, lleva siempre algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. Informate en www.lanus.gov.ar. Hace tu parte. Comienzo de espacio